No deberías estar aquí. Estas historias son muy comunes en mi región, pero las que les vengo a contar es especial, porque le pasó a mi abuelo Rafael, y nos la narró muchas veces cuando estaba en vida, en las noches fumando un tabaco y tomando una taza de café. Siempre nos narraba sus historias vividas, en tiempos de arriería. En aquel entonces no había carreteras o grandes vías como ahora, todo se hacía caminando o en mula. Ni en coches tirados por caballos se podían viajar, ya que los caminos eran tan angostos que a esfuerzos y trabajos pasaba una mula con su carga. Así que el abuelo debía ir desde su pueblo, San Rafael, a la ciudad de Medellín. Iba montando en su mula más querida. La negra en otra mula llevaba la carga. Esta iba amarrada de la montura de la primer mula. Salió muy temprano. Debía hacer varias horas de camino, ya que aunque en la actualidad se va un poco más de 2 horas, en aquel entonces no era así de fácil. Cuando llegó al valle de San Nicolás, ya había oscurecido, aunque había salido muy temprano. En el camino lo había sorprendido 2 aguaceros y debido a escaparse junto con la carga, así que iba retrasado. Paró donde doña Omaira, se tomó un café y un aguardiente doble, pero ella le dijo que no era conveniente seguir el camino de noche, ya que en el camino antes de llegar a Guarne, se decía sin lugar a dudas que habitaba el demonio y sus secuaces, las brujas. Pero el abuelo no era hombre que lo atemorizaba aquellos cuentos, así que pagó la cuenta y siguió su camino. La noche estaba fría, mucho más que estaba en tierra fría, como decía él. La luna alumbraba tanto que parecía de día. Iba silbando una alegre canción. En las alforjas llevaba un poco de aguardiente, así que de tanto en tanto se tomaba un trago para el frío. Iba feliz, decía el abuelo. Cuando llegó al alto, la planicie, que ya era parte de Guarne, era pasada de medianoche. Desde lejos pudo ver una figura sentada en la orilla del camino. No podía distinguir si era hombre, mujer o animal. Dejó de silbar y se puso alerta. Cuando llegó donde estaba la figura, respiró alegradamente. Era una mujer. ¿Pero qué hacía una mujer a esas horas en ese camino tan solo? Ella fue la primera que lo saludó. Él respetuosamente respondió. Ella le dijo que iba para Guarne. Tenía un hijo allí enfermo e iba a visitarlo. Estaba esperando a alguien que la acompañara en el camino, puesto que le daba miedo ir sola. ¿Miedo de qué, mi amor?, le dijo el abuelo. Como buen paisano era mujeriego y adulador. Ella se sonrió con malicia. El abuelo se sentía más hombre aún. Ella era una mujer joven, muy bella y alta, aunque estaba muy cubierta con adrajos, tal vez para el frío, pensaba el abuelo. A pesar que él sabía que la mula negra estaba bastante cansada por el viaje, le ofreció a la joven llevarla en las ancas del animal. Él no quería perder la oportunidad de tener a una bella mujer tan cerca. Ella rehusó la invitación. Después de mucha insistencia, aceptó. El abuelo sintió el olor a flores de ella al subirse a la mula. Pronto emprendieron camino. El abuelo hacía que la mula diera un trote disparejo, para que la joven tuviera que aferrarse a su cintura. Él estaba en el paraíso, pensaba él. Haría que el camino se hiciera más largo para poder estar así, en brazos de aquella mujer. La conversación no era tan fuera de lo común, del clima, de la violencia en el campo y del invierno. Ella le dijo que solo tenía ese hijo. El padre de este la había abandonado cuando supo su embarazo. El abuelo pensó que él sería capaz de recibirla con hijo y todo, gastar un poco de leche en aquel muchacho. El abuelo era un hombre soltero en aquel entonces y bastante mujeriego, confesaba él mismo. El camino en verdad se hacía más largo, hacía mucho que debía haber llegado, pero el camino seguía y seguía. El abuelo pensaba que las mulas no iban a aguantar tanto tiempo. Pero ¿qué pasaba? ¿Por qué no llegaban a Guarne? Él no le decía nada a ella, pero estaba preocupado. ¿Sería que había desviado el camino? Ella siguió hablando alegremente. De un momento a otro él sintió que el olor de ella cambió. Primero olía a ungüento, del que usaba su madre para los dolores. Después un olor a azufre y por último, cambió un olor a podredumbre, tan fuerte y espantoso que era inigualable.
El abuelo pensó que no podía ser ella, ya que él había sentido su olor al subirse a la mula. Olía a flores frescas, así que volteó a decirle qué sería ese olor tan fétido, pero lo que vio casi lo hacía caer de la mula. La mujer que iba detrás de él no era la misma que había recogido en el camino. La que veía era una mujer vieja y fea, su cara arrugada y su nariz larga y puntiaguda. Sus ojos eran negros por completo, su sonrisa malvada y terrorífica. «Te sorprendes», le dijo al abuelo. Su voz también era diferente, aunque de mujer era gruesa y tenebrosa, como si saliera dentro de una caverna. Al parecer también la mula sintió el cambio, porque empezó a correr como loca por el camino. La mula gris corría a la par de la primera, sintiendo también que algo infernal llevaba a su compañera. El abuelo se agarraba firme de su montura. La mujer clavó las uñas en sus espaldas y le hizo sentir un dolor terrible. El abuelo forcejeaba por tirarla, pero esta tenía sus uñas bien enterradas en él. Ya amanecía. El abuelo no sabe por dónde iba. La verdad es que hacía mucho rato sabía que estaba perdido. El olor seguía y la mula como loca corría sin rumbo fijo. La mujer se reía con una risa malvada y le decía: «Eres mío». Clavaba con más fuerza sus uñas de un momento a otro. Se escuchó el canto del gallo. Ella lanzó una risotada que cubrió todo el lugar. No bajó de la mula, salió volando. Desde lejos gritó entre risas: «Te salvó el gallo, Rafael». Para más temor del abuelo, lo había llamado por su nombre real, algo que él no le había dicho en toda la noche, ya que a él le gustaba cambiar su nombre con las chicas. A ella le había dicho que se llamaba Jesús. Como por arte de magia, apareció el pueblo Guarne ante los ojos del abuelo. Corrió a una posada que estaba abierta toda la noche. Pidió un aguardiente doble. El terror que había vivido lo tenía pálido. La mujer que lo atendía fue doña Mercedes, la que más tarde sería su esposa y mi abuela. Ellos ya se conocían porque él viajaba seguido. Doña Mercedes le preguntó por qué estaba tan pálido. ¿Acaso había visto al diablo? Casi, le respondió el abuelo y le contó lo que había acabado de vivir. Doña Mercedes le dijo que esas son las brujas de Guarne. No les gusta que nadie pase por su territorio en las noches. Muchos hombres se han perdido por atreverse a semejante osadía. Nunca más se sabe de ellos. En verdad lo salvó el canto del gallo, recalcó doña Mercedes. El abuelo siguió el viaje. Nunca más volvió a hacer aquel trayecto en la noche. Para muestra de lo vivido, en su espalda tiene las cicatrices donde la bruja clavó sus uñas. Danny Phantom. Mi nombre es Daniel Suárez Vega y nos vemos hasta la próxima historia.